Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos visitan incluso en la página circunstancialmente o están en vivo en este momento siguiéndonos a esta hora, siendo las 11:35. Estamos comenzando un domingo más, el último domingo de agosto, esta transmisión. Queremos dar gracias siempre a Dios por tener esta posibilidad, aún con la pandemia, aún que quisiéramos estar juntos, viéndonos directamente, todavía no es posible, pero rogamos y seguimos orando y le pedimos que siga insistiendo a Dios para que tengamos la oportunidad de vernos presencialmente, poder ojalá saludarnos, abrazarnos cuando sea el momento adecuado, de manera de no perder la comunión que tanta falta nos hace el vernos y estar siempre sabiendo unos de otros de una manera más presencial. Pero aún así damos gracias por esta oportunidad. Quiero recordar que ya estamos a punto de iniciar septiembre y viene el próximo sábado un cambio de hora que es importante porque la reunión del domingo próxima semana va a ser 1 hora antes de lo que ahora está acostumbrado a escucharnos, así que esperamos que pueda atender al cambio oficial de hora en Chile para que no se pierda y no vaya a perder esta hora de reunión atrasada. Por otro lado, quiero avisar que estamos, como usted bien sabe, todos estos meses que han sido de pandemia hemos estado recibiendo aportes de todos aquellos que quieran hacerlo. Esta vez Viviana, ya que Sergio ha estado un poco ocupado en razón de su trabajo, Viviana está coordinando la entrega de ofrendas. Ella lo ha escrito en el WhatsApp. Aún le quiero dar el celular de ella para que pueda directamente coordinarlo. El celular de Viviana Vázquez es 990-84-7800. Repito, 990-84-7800. De manera que pueda directamente ella pasar a retirar o usted ubicarla para coordinar la entrega y así sea más expedita la formación de las cajitas que hemos hecho tradicionalmente en este tiempo para asistir a nuestros hermanos principalmente que están en mayor necesidad de víveres, alimentos y artículos de primera necesidad. Por tanto, a través de ella haga toda la coordinación. También por ahí en los registros de WhatsApp aparece idealmente la necesidad de aportar, si quiere en forma directa, dinero, que ojalá pueda ser en efectivo porque eso facilita mayormente las compras. Yo sé que muchos transfieren a la cuenta formal que tenemos, pero a veces con efectivo es más fácil hacer las compras en comercio minorista que recibe mejor que cheques y otras formas de pago. Por lo tanto, tenga en consideración eso a la hora de ayudar. Bien, como siempre vamos a iniciar este domingo con una oración pidiéndole a Dios que nuevamente nos hable a través de su palabra. Esa es la razón por la cual seguimos teniendo estos encuentros. Queremos que la palabra sea la que sea vindicada porque es la enseñanza directamente de Dios a través de los pasajes de la Biblia. Queremos que ilumine el Espíritu Santo esta información, este conocimiento y que podamos sacar provecho de ello. Oremos juntos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, siempre es santo tu nombre, siempre es digno de ser reconocido la persona que ha creado todas las cosas, la que nos sostiene con vida, que permite las situaciones que estamos viviendo en este planeta. Tú eres soberano, tú eres el Rey sobre todo lo creado. A ti venimos hoy día con humildad, con deseo, Señor, de conocer un poco más de ti. Queremos estar corrigiendo nuestro andar, queremos volcarnos hacia ti porque la obra del Espíritu Santo nos lleva a eso. Queremos pedirte que una vez más, a través de la lectura, la enseñanza regular de la palabra, tú nos transformes, nos hagas más semejante a tu Hijo, que nos dio ejemplo para seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Queremos pedirte que nos guíes, a pesar de cualquier circunstancia adversa, que ames, Señor, a aquellos que tú señalaste desde antes de la fundación del mundo y los ayudas y los socorras en esta hora. Te pido también por este país, por esta nación, por las cosas que se vienen en el próximo tiempo, elecciones, cambios, Señor, de formas de gobernar. Incluso queremos pedirte que tú sigas fortaleciendo la iglesia, fortaleciendo a los hermanos en medio de cualquier circunstancia diferente que pueda ser difícil o no. Queremos que tú nos guíes. No queremos perder la oportunidad de rogarte que también puedas permitir que prontamente nos juntemos, que estemos
reunidos como un cuerpo, como un solo hombre, siendo tú la cabeza principal y el que nos guía, el que nos edifica a cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu amor, por haber entregado a tu Hijo en la cruz, en el nombre de ese Hijo tuyo. Amén, Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 44. Lo vamos a proyectar también. Vamos a leer hasta el versículo 16. Es un largo salmo. Normalmente los salmos últimos que hemos leído han tenido pocos versículos. Este es un poco largo y por eso quiero dividirlo en dos tandas. Hoy día leer del 1 al 16 y la próxima semana la última parte. ¿Por qué? Porque el salmo temáticamente va a tratar en el fondo tres temas y estos dos primeros temas que voy a leer los vamos a analizar hoy para revisar ese último aspecto la próxima semana. Leamos juntos entonces el Salmo 44. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. ¿Por qué no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará? Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Hasta ahí vamos a leer hoy. Aquí hay dos temas principales en esta parte que hemos leído, que es los primeros 8 versículos. Nos está hablando de los tiempos antiguos. Nos está hablando del tiempo en que Dios sacó efectivamente al pueblo de Israel con un brazo poderoso, con un brazo fuerte, que hizo vencer los carros de Faraón y toda la maquinaria de guerra que tenía Egipto y los sacó a una tierra espaciosa, la tierra prometida en el tiempo de Josué, y pudo echar efectivamente, como dice el versículo 2, las naciones que estaban en esa tierra y los plantó a ellos por disposición de Dios, con la influencia de Dios, con el apoyo de Dios. Este salmo reconoce que Dios es el que produjo esa victoria y a través de su poder y su influencia, Él pudo detener a cualquier enemigo en ese entonces. Pero ahora, desde el versículo 9 al 16, que acabo de terminar de leer, vemos que hay un cambio de situación, de circunstancia. Ahora ellos están pidiendo que Dios los libre nuevamente porque al parecer se ha olvidado de ellos. Al parecer están los enemigos saqueándolos y están perdiendo en batalla. Y la verdad que si vamos al contexto histórico a cual apunta este salmo, la verdad es que sucedió lo que Dios le había advertido al pueblo que podía pasar si se alejaban de la comunión con Dios. Una vez que entraron en la tierra prometida, empezaron a relajarse, empezaron a tener los mismos otros dioses de los pueblos que antes habitaban esa tierra. Empezó la paganización en el sentido de no respetar al verdadero Dios que lo había sacado de Egipto y empezaron entonces malas costumbres, empezaron a corromper los estatutos de Dios con ideas humanas, con ideas de otros pueblos y efectivamente Dios permitió que pueblos de alrededor empezaran a hacer estragos en medio de Israel. Qué interesante es pensar
lo mismo en estos tiempos. Me refiero específicamente a que verdaderamente Dios nos ha traído a un buen tiempo, a un tiempo diferente, personal en cada uno de nosotros cuando le conocemos, cuando recibimos su salvación. Cambia nuestra perspectiva de la vida, estamos más confiados, más seguros. Pero muchas veces Dios permite la aflicción que puede ser por otras personas, que representarían los otros pueblos, la aflicción que puede representar las circunstancias, como es una enfermedad, como esta pandemia. Y muchas veces Dios permite esas circunstancias para que nos acordemos de Él, para que volvamos a Él, que es lo que nos va a decir en la última parte del Salmo. La próxima semana lo revisaremos. De manera que es muy importante que no despreciemos a Dios en ningún aspecto. No solamente lo alabemos por sus grandes obras, por las cosas que nos ha dado, sino que mantengamos comunión íntima con Él bajo cualquier circunstancia. No olvidemos que Él es Dios, es el soberano de este mundo, de este universo, y que va a permitir o no va a permitir las cosas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su planificación individual con cada uno de nosotros, o como un pueblo, como un grupo de hermanos, o como un grupo de iglesia. Dios tiene el control absoluto, no le quepa duda. Y sí es lícito que oremos a Él, que le pidamos a Él que se acuerde de sus promesas, que se acuerde de todo lo que Él ha puesto delante de nosotros como verdades que van a ser inmutables. Pero recuerde que Dios a veces aflige, muchas veces para disciplinarnos, aflige muchas veces para volver verdaderamente nuestro corazón a Él y no a nuestra confianza personal o propia. Demos gracias a Dios por este salmo y véalo si está reflejándose su vida en él. Dios le permita meditar y tener la correcta interpretación para que pueda, obviamente, ser bendecido por la lectura de estas palabras. La próxima semana veremos los últimos versículos que nos hablan justamente de cómo Dios también se acuerda y ayuda a su pueblo. En este caso, hoy la iglesia. Así que una vez más, medite en la semana, reciba la instrucción de la Biblia que nos va a ayudar bajo cualquier circunstancia en que estemos viviendo. Así que vamos a terminar este segmento para darle oportunidad a Juan Manuel que continúe hoy con la palabra en 2 Corintios capítulo 4 que estamos analizando. Nos estaremos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, los que nos ven desde sus hogares, desde sus celulares. Dando gracias a Dios, alabamos a Dios porque podemos seguir compartiendo su palabra y podemos alegrarnos en ella. Ella es nuestro sustento, ella es nuestra ayuda en toda circunstancia y es nuestra mirada a través de la cual enfrentamos la vida. Hoy nos corresponde continuar con el cuarto capítulo de 2 de Corintios, desde el versículo 12 en adelante, pero vamos a tomar el versículo 11 también, uno que se analizó la semana pasada, para poder enganchar todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que tomen su Biblia ahí donde está. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Oremos un momento más.
Padre, te alabamos y te damos gracias porque podemos compartir tu palabra, porque podemos recibirla y porque podemos comprenderla mediante tu Espíritu Santo que está en nosotros. Ruego, Señor, que glorifiques tu palabra en esta mañana y que aquellos que están escuchando tu verdad sean por tu Espíritu fortalecidos, sea tu nombre, Jesucristo, glorificado en nuestras vidas y seamos resplandeciendo en este tiempo, en este mundo, en esta generación, con tu luz, para tu gloria y tu alabanza. Guíanos en la exposición de tu palabra, ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, gozarnos en ella, alegrarnos y al mismo tiempo crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué difícil ha sido, hermanos, mantener una misma perspectiva en este tiempo a propósito de lo que está pasando. A la predicación del día de hoy le he querido poner la perspectiva correcta frente a la adversidad. Y como le decía, qué llamativo ha sido cómo frente a una misma adversidad, que es la que estamos viviendo hoy en día, la pandemia, ¿cierto? Han habido perspectivas tan distintas, tan diferentes, incluso a veces a través de expertos. Algunos proyectaban un escenario apocalíptico, otros hablaban de montaje. Unos no pueden dormir por miedo a contagiarse, otros no respetan ni el distanciamiento social. Unos dicen que esto es juicio de Dios, que Dios está castigando la maldad del mundo, y otros han dicho que Dios ha permitido esto para frenar el pecado. ¿Cuál es la perspectiva correcta acerca de lo que estamos pasando? ¿Será que debemos tener diferentes perspectivas? ¿Será que cada uno construye su verdad? ¿O acaso existe realmente una sola mirada que es la mirada correcta? Hoy en día se habla esto en las redes sociales o en la televisión, se habla de que cada uno tiene su verdad, lo cual es una mentira. No podemos tener varias verdades porque la verdad es una sola. Otra cosa es que desconozcamos la verdad y cada uno dé su opinión al respecto. Pero la verdad siempre es eso, la verdad. Por definición, la verdad no pueden ser varias, sino que es una sola. Y respecto a lo que está pasando de la pandemia, ¿cuál es la perspectiva correcta que nosotros debemos tener? La manera en que uno evalúa un problema puede ser determinante en la vida. Y algunos llegan a evaluar, por ejemplo, un problema en su vida con tal severidad que no encuentran más solución que el quitarse la vida. Mientras otros el mismo problema, por ejemplo, un problema económico, a veces lo ven como una oportunidad. Entonces, ¿cómo debemos nosotros los cristianos evaluar los problemas de la vida? O dicho de otra forma, ¿cuál es la perspectiva correcta con la cual debemos mirar y enfrentar los problemas de la vida? Pablo el apóstol fue alguien que vivió una vida llena de dificultades y de sufrimientos, hasta literalmente morir por el Evangelio. Sí, él fue uno que murió martirizado, decapitado, la historia así lo cuenta, por causa de Jesucristo. Pablo fue un ejemplo tremendo de una vida transformada por el poder de Dios. Recuerde que él había sido fariseo, había sido perseguidor de la iglesia, y Jesucristo cambia su historia, cambia su vida, y él se transforma tal vez en el más grande predicador que ha tenido la historia después de Jesucristo, llevando el evangelio de Jesucristo, y termina su vida completamente dedicada al Señor. Como ya lo dije, termina entregando su propia vida por esta causa. Y fue el mismo Señor Jesucristo quien testificó cuando Pablo se convierte que Pablo iba a sufrir. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 16, vemos que Jesús dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mismo Pablo nos da una lista de los sufrimientos que le tocaron vivir en esta misma carta de 2 de Corintios, que es la que analizamos. En el capítulo 11, más adelante, vamos a analizarlo, hoy solo lo quiero leer, pero en el capítulo 11 ahí Pablo da una lista de los sufrimientos que le tocó vivir por causa del Evangelio, y sería bueno notarlos, porque si hay un hombre experimentado en adversidad, si hubo un hombre que tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, este fue el apóstol Pablo.
El versículo 23 en adelante del capítulo 11 de 2 de Corintios dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, mis hermanos, si hay alguien que, por así decirlo, lo pasó mal, tuvo adversidad en su vida, tuvo que sobrellevar situaciones difíciles, fue nuestro querido apóstol Pablo, de quien estamos aprendiendo, en quien el Espíritu Santo se movió con poder, dando esta enseñanza que el día de hoy queremos analizar. En este mismo sentido de lo que le tocó vivir a Pablo, es que él ha venido diciendo que este maravilloso tesoro, que es el Evangelio de Jesucristo, está en vasos de barro, refiriéndose así a él mismo como tal, como algo débil, como algo sin más valor que un utensilio de greda, reforzando la idea de que lo que debe resaltar es el contenido y no el contenedor, el mensaje y no el mensajero. Entonces Pablo dice: yo soy débil, yo la verdad es que he sufrido, yo la verdad es que he tenido penurias, he tenido pruebas, dificultades, adversidades, pero el contenido, lo que hay dentro de mí, el Evangelio, el mensaje que yo llevo es glorioso, es maravilloso, y eso es lo que debe destacar, eso es lo que debe ser resaltado. Perdón. En los capítulos anteriores veíamos que él decía que su competencia no venía de él mismo, sino de Dios. Y él, con completa seguridad de que había sido llamado por Jesucristo mismo, y esto no por mérito personal, sino por gracia, nos enseña que si sufre es por causa del Evangelio y es para que la vida de Cristo se manifieste en él para salvación de muchos, llevando el Evangelio de Jesucristo, si le fuera posible, hasta lo último de la tierra. Es así como llegamos entonces al versículo 11 del capítulo 4 de 2 de Corintios, el 11 y el 12. Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el versículo 12: de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pablo, como ya hemos visto, estuvo en peligro de muerte en muchas ocasiones. Y esto por predicar el Evangelio. Pero su gozo era ver que almas eran salvas por el poder de Dios. Su alegría era ver cuando las personas se convertían, venían, se arrepentían de sus pecados y la salvación, la vida de Jesucristo se manifestaba en ellos, trayendo gozo en lugar de luto, trayendo libertad en lugar de esclavitud, trayendo luz en lugar de oscuridad. Cuando él predicaba el Evangelio y anunciaba la verdad a los gentiles y veía que los gentiles entendían este mensaje, eran liberados de sus cadenas, de sus prisiones espirituales y se gozaban y levantaban manos santas en alabanza a Dios, Pablo se gozaba, Pablo se alegraba, Pablo seguía predicando el Evangelio de Jesucristo con más alegría, con más gozo, a pesar de las penurias que él tenía que pasar. Es por eso que él dice: en nosotros se manifiesta la muerte, pero en ustedes se manifiesta la vida. En nosotros cada día estamos expuestos a morir, cada día que vivimos estamos entregados a muerte, dice, por causa de Jesús, para que en ustedes se manifieste la vida. Pablo dice: la muerte actúa en nosotros, pero en ustedes actúa la vida. A pesar de las pruebas muy duras que pasó, nada detuvo jamás su ministerio. ¡Qué tremendo! Sino que desde la cárcel, incluso la cárcel más oscura, él seguía predicando a Jesucristo.
Estando con cepos en sus manos, en sus pies, encarcelado, él alababa a Dios. Él adoraba al Señor. Tenía un carcelero a su lado y Pablo le predicaba a este carcelero. A los que estaban a su alrededor les predicaba. Nada detuvo su espíritu incansable de llevar el evangelio de Jesucristo. Ante esto nos hacemos la pregunta: ¿qué hace que un hombre soporte pruebas tan difíciles y persista hasta el final sin renunciar? Y no solo esto, sino hacerlo con el mismo ánimo y la misma pasión. Porque sin duda hombres a veces empiezan una empresa, tienen dificultades y siguen adelante, a veces por amor propio, a veces por simplemente no saber qué más hacer, pero llegan al final desgastados internamente, angustiados, afligidos, queriendo tal vez nunca haber empezado esa empresa. Sin embargo, no es lo que vemos en Pablo. De hecho, vamos a ver que finalmente él dice: mi hombre interior va renovándose de día en día. O sea, él estaba cada día más gozoso, más alegre. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Era acaso un superhombre, un hombre diferente? Que en medio de dificultades tan grandes, de las cuales estoy seguro ninguno de nosotros ha vivido, se mantuvo firme, lleno de gozo, lleno de alegría hasta el último día, alabando a Dios. Sin duda él no era un hombre diferente como nosotros, pero de él podemos aprender lo que Dios quiere que aprendamos para tener la perspectiva correcta, para enfrentar toda adversidad, toda dificultad, para vivir esta vida no con parámetros terrenales, no con una mirada terrenal, sino con una mirada celestial. Sin ánimo de estirar mucho el texto para hacerlo calzar con la actualidad, creo que hoy necesitamos escuchar este mensaje y aprender de un hombre que en medio de pruebas extremas no solo se mantuvo firme, sino que tuvo la fuerza necesaria para sostener y animar a otros, manteniendo una labor incansable, que como él mismo dijo en los versículos analizados el domingo pasado, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué tenía Pablo que no tuvieron o no tienen otros hombres que abandonan el camino en medio de las pruebas? Creo que al menos parte de la respuesta de esta pregunta que estamos haciendo precisamente se encuentran en los versículos que vamos a analizar hoy en día, en los versículos que continúan a esto que nos toca, que hemos venido analizando, que son los versículos del 13 al 18. Y permítanme agruparlo en 4 partes para que podamos entenderlo y podamos analizarlo de mejor manera. Creo que en Pablo lo primero que había era un espíritu de fe. En segundo lugar, había conocimiento de Dios. En tercer lugar, había una motivación imbatible. Y en cuarto lugar, la perspectiva del cielo. Vamos a ir analizando cada uno de estos grupos que le mencioné, que nacen del mismo texto. Es así como vamos a ver el versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo tenía este espíritu de fe. Y la palabra espíritu en muchas ocasiones es difícil para los traductores definir si debe ir con mayúscula o con minúscula, lo cual hace una diferencia notable, porque si usted pone espíritu con mayúscula está refiriéndose al Espíritu de Dios. Pero si traduce espíritu con minúscula, entonces está haciendo referencia al espíritu del hombre, o mejor dicho, al interior del corazón del hombre. Y si usted se fija en este capítulo 13, la palabra espíritu está con minúscula.
y humildemente estoy de acuerdo con los traductores que pusieron la palabra espíritu con minúscula, porque el texto está haciendo énfasis a la parte inmaterial del ser humano, a aquello que está dentro, a aquello que no es visible. Y Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, el mismo interior, la misma meditación, el mismo pensamiento que hay detrás de esta cáscara, detrás de lo visible, dice, creí por lo cual hablé. ¿Por qué Pablo hablaba a pesar de la adversidad? Porque Pablo seguía predicando a pesar de ser apedreado, a pesar de ser perseguido. Porque en él había un espíritu de fe. Había un espíritu de fe, había un interior que confiaba, que tenía una confianza puesta en alguien superior a él. Él no era un hombre hipócrita, él no era una pantalla, él no era alguien que para predicar se veía muy poderoso, pero en la vida diaria era una persona que dudaba, temía o tenía otro tipo de vida. Por el contrario, él era un hombre íntegro. Y esto es fundamental. Cuando dice, teniendo el mismo espíritu de fe, habla de la integridad de aquel que cree. Y esto es vital y es fundamental para enfrentar todo tipo de adversidad. Porque cuando uno por fuera se muestra de una forma, pero en la interna, en aquello que no se ve, es de otra manera, las pruebas van a evidenciar realmente cómo es esa persona. Por eso usted muchas veces puede ver a una persona que se ve muy ordenada, muy compuesta, pero viene un problema y esa persona se descontrola y esa persona pierde todo tipo de dominio propio. Y uno dice, pero qué extraño, y esta persona parecía muy correcta. O personas que a veces, frente a ciertas circunstancias, hacen locuras, hacen cosas realmente fuera que desconciertan a todos. Y es porque en su interior, en la interna, no eran lo que se veía exteriormente. Sin embargo, Pablo dice, no, yo teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. No hablo para aparentar, no hablo por hablar, no predico para ganar algo, sino porque en mi interior he creído, por eso hablo. Ahora el detalle aquí de este versículo es que dice, teniendo el mismo espíritu. Cuando dice el mismo, entonces se está refiriendo a que es idéntico a otro, que se parece a otro. Ahora, ¿a qué espíritu de fe se parece este? Dice, al mismo espíritu de fe creí, por lo cual hablé, citando un salmo de David. Creí, por lo cual hablé. Entonces está diciendo que el espíritu de fe, o sea, el interior de él, aquello que sucedía o daba vueltas en su cabeza, era lo mismo que sucedía o daba vueltas en la cabeza del salmista, de aquellos hombres que escribieron la Biblia, de aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir es que Pablo está diciendo, conforme a lo que está escrito, un hombre interior conforme a la Escritura. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El corazón de Pablo era un corazón donde había una meditación en torno a la verdad de Dios. Había una creencia genuina de la verdad de Dios y por eso él hablaba. Él nos está diciendo, lo que a mí me empuja a hablar es que yo he creído en la palabra de Dios. Es que yo tengo un espíritu de fe. Este espíritu de fe, este interior mío, está convencido de que esto es la verdad, de que esto es palabra de Dios. Y esto es vital, mi hermano, porque precisamente la adversidad y la prueba lo que hacen es demostrar si nuestra fe es genuina o es una fe falsa. Como dice en términos futboleros, conversaba hoy día con un buen amigo, si somos hinchas de verdad o somos hinchas de cartón. Déjeme usar este ejemplo. Ser de cartón significa alguien que está ahí parado, pero si usted lo mueve no es nada. Y a veces las pruebas sirven para ver si nuestra fe es una fe
genuina, nuestra interna, nuestro interior es algo genuino o es algo de cartón, o es algo que es fácilmente movible, es algo que está puesto ahí como un muñeco, pero en realidad no tiene nada de vida. ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe es una fe que va conforme a la palabra de Dios o es una apariencia. Cuando nosotros creemos, no podemos callar. Eso fue lo que dijeron los discípulos. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso nos lleva hacia el siguiente versículo y al siguiente punto que vemos en la vida de Pablo, que es el conocimiento de Dios. En primer lugar, entonces, lo que hace a Pablo un hombre que enfrenta la adversidad de una manera totalmente distinta es que él tenía un espíritu de fe, un espíritu conforme a la palabra de Dios. Y no mistifiquemos esto del espíritu, simplemente está hablando de la parte interna, aquello que otros no ven, aquello que solamente usted y Dios conocen. Esto nos lleva al versículo 14, que dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces aquí vemos que Pablo tiene un conocimiento de quién es su Dios, del poder que Dios tiene, porque dice sabiendo, conociendo, teniendo claridad que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Dios. Pablo conocía a su Dios, Pablo sabía quién era su Dios, Pablo tenía un conocimiento firme, y esto está íntimamente ligado al conocimiento de la palabra de Dios. Pablo sabía que Dios era poderoso para resucitarle, y por eso él no temía enfrentar a la muerte, por eso él no temía el arriesgar su vida por causa de Cristo, sabiendo que Dios podía resucitarle y que le resucitará en el día postrero. Como le decía, este espíritu de fe está directamente ligado a un conocimiento, a saber con certeza algo. Esta fe no es ciega, sino afirmada en el poder de Dios, quien resucitó a Jesucristo, creyendo que Él es fiel y poderoso para resucitar a los que crean también en Él. Pablo predicaba a pesar del constante riesgo de perder la vida por esta causa, porque tenía un conocimiento claro de quién era el que estaba con Él y que era fiel y poderoso para guardar su vida aún después de la muerte. Su confianza no era un miserable pensamiento positivo. Su confianza era una fe probada, una fe que ya había sido demostrada con la resurrección de Jesucristo y por el conocimiento que él tenía de la Biblia. Al mismo tiempo podemos ver que la confianza de Pablo en el poder de Dios y en las promesas de Dios no era algo meramente teórico, sino evidenciable en su incansable ministerio a través precisamente de las mismas pruebas. Déjeme explicar esto. ¿Por qué Pablo seguía predicando? Porque él confiaba que Dios tenía el poder de resucitarle. Porque Pablo se arriesgaba de esta manera, podemos decirlo, sin temor. Porque el peligro inminente de muerte no era lo suficientemente poderoso para detener a Pablo, porque él conocía a un Dios que era más poderoso que la misma muerte. Entonces no es que Pablo haya sido una persona con una capacidad innata extraordinaria, sino que él tenía un Dios extraordinario y conocía a ese Dios extraordinario. Y eso hacía que Pablo no dejara de hacer la comisión que este Dios extraordinario le había encomendado. Fue Dios que lo llamó, fue Dios que lo puso en el ministerio. Entonces Pablo seguía trabajando, lo apedreaban, lo azotaban, Pablo seguía predicando. Lo amenazaban de muerte, Pablo seguía predicando. ¿Por qué? Porque él había creído y porque él conocía que su Dios era mayor aún que la muerte. Este espíritu de fe, además de este espíritu de fe, tenemos también, y este conocimiento real de Dios que Pablo tenía, vemos que Pablo tenía la motivación correcta.
¿Qué significa esto? Vemos en el versículo 15. Versículo 15 del capítulo 4. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y el versículo 16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjese en estos versículos 15 y 16 que vemos cuál era la motivación del apóstol. Pablo dice, porque estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y luego dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Aquí podemos asegurar que dos cosas eran el motor del ministerio de Pablo para que él continuara su carrera. Aquello que lo mantenía en pie, es decir, como él mismo dice, no desmayar. Era en primer lugar el amor. Lo que motivaba a Pablo a predicar a sus hermanos era en primer lugar el amor. ¿Por qué? Porque él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y esto es tremendo, porque cuando un cristiano obra por amor a su prójimo, no necesita que haya una buena respuesta desde el otro lado. No importa las circunstancias que ocurran por su predicación, porque lo que lo motiva es el amor y no una recompensa. Entonces, cuando él dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, si estos hermanos recibían la palabra o eran personas que lo rechazaban, esto no iba a detener su predicación. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, porque el amor todo lo sufre. Las palabras de Pablo no dependían de las circunstancias, ni dañaba a quien le entregaba, porque el amor, como dice 1 Corintios 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces el amor es una motivación imbatible. El amor es una motivación que no va a poder ser detenida por las circunstancias, incluso más adversas. Esto hacía que Pablo fuera un predicador incansable y que llegara a ser, como dijimos, tal vez el predicador más grande de la historia de la humanidad después de Jesucristo. Y sin duda tiene lógica esto, porque Pablo era un seguidor de Jesucristo. Y el segundo motor de Pablo, para no cansarlos muchos, que vemos en este texto, en este versículo 15 y 16, no menos importante, era la gloria de Dios. Porque el versículo 15 dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. No hay propósito más elevado y satisfactorio para cualquier acción que emprenda un ser humano que hacerlo para la gloria de Dios. Cuando un hombre vive para la gloria de Dios, entonces ha encontrado el sentido de la vida, porque todo fue creado para su gloria. Pablo vivió para glorificar a Dios y buscó hacerlo con cada célula de su cuerpo, con cada segundo de su vida, no importando el lugar ni la ocasión. Y asimismo, él enseñó diciendo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Un versículo muy conocido por nosotros. Por eso cuando estaba en la cárcel, él no dejaba de predicar a quienes estaban a su lado. Él no se puso a llorar y reclamar a Dios y decirle, Dios, ¿por qué permites que yo viva esta circunstancia? ¿Por qué permites que yo llegue hasta este punto? Sino que lo que hizo fue seguir con su labor, porque él vivía para la gloria de Dios. Cuando una persona vive por amor al prójimo y para la gloria de Dios, es una persona
que no va a ser detenida ni aún en las peores circunstancias, porque no vive para sí misma. Vemos que Pablo ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Pareciera que a Pablo ni siquiera le importaba la respuesta de por qué le tocaba sufrir tanto, porque él sabía para quién y para qué vivía, para Dios y para su gloria. Entonces, en toda circunstancia, él buscaba glorificar a Dios. No se detenía a quejarse y a preguntarse ¿por qué tengo que vivir esto? Sino que vivía cada segundo diciendo: ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo extender el Evangelio? ¿Cómo puedo predicar más en medio de esta circunstancia? Estando en la cárcel, él buscaba la ocasión para predicar. Estando en libertad, él buscaba la ocasión para predicar. Por eso él llega a decir: yo sé vivir en abundancia o en escasez, sé vivir en lo mucho o en lo poco, sé estar en libertad, en cárcel, como sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor en mí. Y así llegamos al último punto que nos da el versículo 17 y 18 a analizar hoy día, que hace de Pablo un ministro imbatible frente a las circunstancias. Y es tener la perspectiva celestial. Es tener una perspectiva desde el cielo. Versículo 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¡Qué maravilloso, qué tremendo! La perspectiva correcta es la perspectiva de la eternidad, mi hermano. Para evaluar correctamente las circunstancias de nuestra vida, nosotros debemos hacer lo que Pablo hacía. Él miraba las cosas desde la eternidad. Alguien dio este ejemplo queriendo justificar que uno podía tener distintas perspectivas y ser todas correctas y ser todas verdaderas. Donde ponían a un elefante, ¿cierto? Y personas vendadas se paraban en distintas partes del elefante y cada una empezaba a decir qué es lo que tenía frente a suyo. El que tocaba la oreja decía: no, esto es como una cortina grande y estoy seguro de eso porque la estoy tocando, estoy experimentando, siento la rugosidad, etc. El que estaba delante tocaba la trompeta, o sea, la trompa del elefante y decía: no, esto es como una serpiente como una boa. Y cada uno convencido, y el que estaba sobre a lo mejor tocando el lomo decía: no, esto es una gran bola. Y alguien usando este ejemplo decía que cada uno puede tener, dependiendo de su perspectiva, puede tener razón o puede ser verdadero su comentario dependiendo de su perspectiva. Pero la verdad es que estaban todos equivocados, porque eso era un elefante. Y la verdad es que quien estuviera arriba mirando la situación con sus ojos libres, no estando vendado, podría decir y ver con claridad y decir: eso no es una alfombra, no es una cortina, no es una serpiente, eso es un elefante. Así son las circunstancias muchas veces. Algunos tocan una parte de esa circunstancia y dicen: no, esto es algo terrible. Otros tocan otra parte y dicen: no, esto es algo favorable. Pero cuando nosotros tenemos una perspectiva celestial, vemos las cosas tal cual son. Y podemos evaluar las cosas como son. Y mire cómo Pablo evalúa esto. Él dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Esto es algo bueno, esto es algo beneficioso. ¿Cómo alguien podría decir que era beneficioso ser azotado, ser maltratado? Pablo dice: esto produce en nosotros un beneficio, vamos a tener un mayor peso de gloria en la eternidad. Su mirada era una perspectiva eterna. Cuando vemos nuestros problemas a la luz de la eternidad, entonces podemos ver cómo son nuestros problemas realmente. Las palabras del apóstol personalmente me hacen sentir avergonzado, porque habiendo él pasado pruebas tan duras, de las cuales yo no he pasado ni una pizca, él se refiere a ella como leve tribulación momentánea, como una cosa menor. Me hace sentir como un niño que llora desconsoladamente, como si fuera el fin del mundo porque se le cayó su helado,
cada vez que yo me quejo por las pruebas que me toca vivir en mi vida personal. Y no solo esto, sino que Él nos lleva la mirada no hacia la prueba en sí, sino hacia la recompensa celestial, estimulando a todo aquel que lee a que mire las pruebas de Dios como algo que nos va a finalmente bendecir, finalmente beneficiar, y no como una tortura, como muchas veces nosotros lo vemos. Nos estimula a mirar con fe, no con ojos terrenales, sino con una mirada celestial, a sacar nuestra vida de las cosas temporales y ponerla en las cosas eternas. Concluyamos. Pablo sin duda es un ejemplo de cristiano, y en su vida podemos ver la maravillosa obra de Dios y aprender a vivir nuestra propia vida cristiana. El cristiano no es un ser humano inmune a los problemas o a los sufrimientos de la vida. No por ser cristianos la pandemia va a ser algo ajeno a nosotros. Pero el cristiano es un ser humano en cuya vida todo lo que sucede tiene un propósito eterno. ¿Escuchó eso? Un hijo de Dios es alguien que ha sido llamado a la eternidad, y todo lo que sucede en esa vida tiene un propósito eterno y glorioso. Dios no nos ha prometido librarnos de todo sufrimiento, pero sí nos ha prometido estar con nosotros en medio del sufrimiento y hacer que todas las cosas ayuden a nuestro favor, ayuden a nuestro bien. Él nos enseña claramente cómo debemos enfrentar la adversidad, manteniendo el mismo gozo y la misma longanimidad, que esta palabra que quiere decir largura de ánimo, que al principio. Vemos en Pablo que él mantuvo el mismo ánimo en medio de la adversidad. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, tenemos que tener un espíritu de fe. En primer lugar, nuestro interior debe ser sincero, debe ser íntegro, debe ser genuino. No sirve simplemente venir a la iglesia, cumplir con el rito, o escuchar la predicación. Si no hay una fe genuina en su interior, la prueba va a evidenciar que lo suyo es solamente, como decimos en buen chileno, una pantalla. Pero si en usted hay una fe genuina, y una fe genuina, digo, una fe conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, entonces nada detendrá su predicación, así como nada detuvo la predicación del apóstol Pablo. En segundo lugar, usted debe saber quién es su Dios. Pablo sabía que Dios era poderoso para vencer toda circunstancia, que Él era soberano sobre toda circunstancia. Entonces usted debe conocer a su Dios. Si usted conoce a su Dios, va a poder estar tranquilo. Recuerda aquel episodio donde Jesús, estando en la barca, dormía mientras había una tremenda tormenta. Los discípulos se desesperaron, despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús manda a callar el viento y el mar y reprende a sus discípulos y les dice: ¿por qué estabais así amedrentados, hombres de poca fe? Y el final de ese texto nos muestra que los discípulos ahora tenían más miedo, preguntándose y diciendo: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y a veces, o la mayoría del tiempo, nosotros somos como esos discípulos, que desconocemos quién es aquel que va con nosotros en nuestra barca. Desconocemos que aquel que va con nosotros es poderoso para mandar callar el viento y el mar cuando Él quiera, que es poderoso para hacer calmar toda tormenta, que Él tiene control sobre toda situación. Y por eso nos desesperamos cuando lo que deberíamos hacer era simplemente descansar, estar dormidos, tranquilos, hasta que Dios quisiera detener la tormenta, la cual jamás nos iba a destruir, porque Él iba con nosotros. Si Él va con usted, mi hermano, descanse en Él. Si Él va con usted, confíe en Él, conózcale y sepa que Él es poderoso sobre toda circunstancia. En tercer lugar, dijimos entonces que a este espíritu de fe y a este conocimiento de Dios también debemos tener en nosotros, en nuestro corazón, una motivación correcta en lo que hacemos. Y no hay motivación más poderosa que el amor al prójimo y buscar la gloria de Dios. Cuando usted emprende algún trabajo, alguna empresa, lo que sea,
hace algo y su motivación es el amor al prójimo y la gloria de Dios, no importa lo que pase con lo que usted está haciendo, nada lo va a desanimar, nada lo va a detener. Porque el amor nunca deja de ser. Y porque vivir para la gloria de Dios es lo más satisfactorio que puede encontrar un ser humano. Y por último, debemos vivir con esta perspectiva celestial, con esta mirada desde el cielo, sabiendo que este es un paso temporal, que aquí estamos por un leve tiempo. Pero en el cielo estaremos por la eternidad glorificando a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Como dije, Dios nos dio en la vida del apóstol Pablo un ejemplo y enseñanza clara de cómo debemos nosotros enfrentar la adversidad manteniendo el mismo gozo y longanimidad que al inicio. Tener un espíritu de fe, esto es un alma que ha creído realmente en Jesucristo, saber quién es su Dios y cuál es su poder, hacer todo por amor y para la gloria de Dios y por último mirar todo desde una perspectiva de la eternidad, son las claves que hicieron al apóstol Pablo un obrero indestructible, un obrero fiel hasta el final, alguien que pudo llegar a decir que podía estar atribulado en todo, pero no angustiado, que podía estar en apuros, pero no desesperado, que podía incluso estar derribado, pero nunca destruido. ¿Puede decir usted lo mismo? ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Si está pasando por una tribulación, ¿está usted en paz o está angustiado? Si está en apuros financieros, familiares, legales, etc., ¿está usted confiado o está desesperado? Un cristiano genuino que conoce quién es su Dios, cuya motivación es el amor al prójimo y la gloria de Dios, y que vive con esta perspectiva del cielo, puede ser derribado, puede tener fracasos terrenales, pero jamás se sentirá destruido, jamás tendrá fracasos eternos. Por el contrario, aunque su hombre exterior se vaya desgastando, su hombre interior se va a ir renovando de día en día para la gloria de Dios. Mis hermanos, yo no digo que esto yo lo haya alcanzado, pero como Pablo mismo nos enseñó, una cosa debemos hacer: proseguir a la meta, seguir avanzando, tomar la palabra de Dios y empezar a cambiar nuestra manera de enfrentar los problemas. Tomar la verdad de Dios y empezar a cambiar nuestra perspectiva respecto a la situación. Si yo no conozco a Dios, puedo desesperarme frente a la pandemia, frente a la economía. Pero si yo conozco a un Dios poderoso, soberano sobre toda la tierra, el mismo que me llamó para sus planes eternos, ¿por qué he de desesperar? ¿Por qué he de sentirme destruido si Él va conmigo? Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para hacer su voluntad, para honrarle y glorificarle en todo tiempo. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por tu verdad, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomarla y atesorarla, a botar a la basura nuestros pensamientos y nuestra manera de enfrentar las adversidades, Señor, porque nuestra sabiduría, que es terrenal, no nos sirve para enfrentar esta vida. Pero tu sabiduría, que es eterna, es poderosa para hacernos invencibles e incluso en circunstancias más difíciles. Y queremos hacer esto no para nuestra gloria, no para decir que somos indestructibles por nosotros mismos, sino para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en medio de las adversidades, en medio de la dificultad. No podemos hacer esto sin tu Espíritu, no podemos hacer esto sin tu palabra, y por eso pedimos que tu Espíritu y tu palabra reinen en nuestro corazón. Y que no solo nosotros, sino que muchos más vengan a vivir una vida abundante, que es la vida que tú has prometido, Señor, para los que creen en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le invito a meditar en esto y nos estamos viendo este martes a las 19:30 horas.